clave fue el de la fascinación. Yo creo que esa es, digamos, de alguna manera la puerta de entrada que se jugó en Imaginantes. Ahora les pregunto. Ahora, yo tengo una acotación ahí que luego adentro del equipo me gana enemigos, pero lo primero es que Imaginantes no es propio solo de literatura. No, o sea, no, claro. de hecho lo interesante es que es de todas las expresiones artísticas. Inclusive Tiene un sesguillo rebasa. literario, ¿no? Tiene un sesguillo, pero por lo menos de mis favoritas, hay muchas que tratan o sobre pintores o sobre cineastas. Entonces estás tocando otras formas de expresión, que creo que eso también, la plasticidad, la visualidad de las cápsulas, también contienen ese valor y permiten, digamos, no solo hablar de la experiencia literaria, sino en general de la experiencia del goce estético, que es general, que es participativo, porque están las de la música también y las coincidencias, ¿no? Pero además yo no creo que hablen de la experiencia del gozo estético solamente, sino que constituyen una experiencia de gozo exactamente. estético. Es que esa es una parte clave. Yo creo que lo que tratábamos de hacer, entre otras cosas, es que ver que la imaginación solamente la puedes comunicar con imaginación. Y al arte solo puedes responder con arte. Entonces, aquí es donde estamos en esta tesitura de encontrarnos que las expresiones de cine, las expresiones plásticas, las expresiones literarias, cuando están jugadas con arte, lo que están haciendo es resonar profundamente en el espectador. Pero además, la televisión pues es un lenguaje visual, es decir, yo puedo ponerme aquí a leer Lolita o En busca del tiempo perdido o el libro que quieran, que son libros maravillosos que yo les recomiendo leer, pero si yo me pongo a leer más de 2 páginas de Lolita o de En busca del tiempo perdido, pues le van a cambiar de canal y con justa razón, por otra parte. Y eso es un poco, digamos, lo que me lleva a preguntarte, Pepe. Cuando tú escribes un Imaginante, ¿escribes un guión literario que alguien va a ilustrar después o estás pensando en un guión de tele? Yo ya estoy pensando en ciertas imágenes y cada vez, mientras más hacemos Imaginantes, sí, ya empiezo a ver, aquí está esta imagen que de alguna manera se va a desarrollar, pero lo que quiero decir es que esto es el fruto de un gran equipo de trabajo y en donde estamos compenetrados profundamente todos. Nos acompañamos, hablamos con las personas que hacen el proceso de animación, Maribel Martínez, la directora de arte, de verdad se sumerge profundamente en cómo traducir los todo ilustradores, esto. por ejemplo, es que es increíble porque desde el proceso, que también ese es un tema que me gustaría anotar, porque ha sido un proyecto muy experimental. Imaginantes ha sido un laboratorio donde utilizamos recursos que todos los días usamos para hacer televisión, pero con otro lenguaje y otro propósito. Y justamente aquí lo que quisimos fue aprovechar esos recursos tecnológicos, esa creatividad aplicada en un lugar, aplicarla al otro. Y la experiencia, como dice Pepe, que es increíble, es que todo el equipo de desarrollo creativo y de visualización que encabeza Maribel se han involucrado al grado en que, por ejemplo, los ilustradores leen y conocen a los autores y se han empapado antes de empezar a hacer el proceso. No fue un trabajo por encargo que ellos hicieron una ilustración y les dieron un resumen, ¿no? Y esto es clave, de verdad platicamos, tenemos juntas, vemos el guión y entonces estamos tratando ya de imaginarlo conjuntamente, aunque verdaderamente lo que es impresionante es la forma tan atrevida con la que de repente resuelven cuestiones que pueden estar planteadas en el guión, pero también hay una libertad interesantísima con la que se juega en la animación. Porque, fíjate, Bachelard decía que la acción imaginante tiene que ver con lo inesperado. Y si no hay un elemento inesperado, no hay acción imaginante. Bueno, y eso aleja de la literalidad, cosa que en la televisión se agradece muchísimo. Entonces lo que queríamos era romper el discurso que usualmente tenemos en la televisión y que de repente irrumpa lo inesperado, que veamos lo que no se puede ver. Hay una definición que tenemos de Imaginantes que me parece muy interesante porque creo que resume el espíritu de esto. Ven lo que no se puede ver, saltan los límites del pensamiento, son novelistas, creadores, cineastas, artistas plásticos, científicos, que despiertan nuestra capacidad de asombro y nos recuerdan que nuestra especie se llama Imaginantes, es decir, que resonamos. Yo quería hacerles una pregunta que tiene que ver con dar crédito, en caso de que haya que dar crédito en este caso. Siempre, para la gente que no lo ha visto, estas pequeñas cápsulas, estos cortos, me gusta llamarlos, pero son cortometrajes también, o minimetrajes, o cineminutos, giran en torno a un autor, un aspecto de un autor, una obra de un autor. O un par de autores. O un par de autores. ¿Hubo algún autor o par de autores que desatara este proyecto? Es decir, ¿alguno de ustedes leyó a García Márquez, a Kestler, o vio a David Lynch? ¿Y ahí nació Imaginantes? Te cuento una historia porque creo que esta tiene que ver profundamente con el proyecto y porque además ilustra cómo jugamos
precisamente imaginando juntos Manuel y yo. Hay una historia de Ítalo Calvino, que en una ocasión la encontré en un cuadro. Alguien había dibujado un cuento de Ítalo Calvino, de las cosmicómicas. Y entonces yo veía el cuadro y decía, pero este es un cuadro, este es un cuento de Ítalo Calvino. Y entonces me dijo la persona de qué se trata, porque yo no conozco esa historia. Y es una historia de un hombre y una mujer que salen a pasear en una barca en las noches, porque resulta que Ítalo Calvino tiene la hipótesis de que la luna está muy pegadita a la Tierra. Hubo un tiempo en que esto ocurrió, y entonces la gente se iba de paseo. Y con una pequeña escalera y un saltito ya estabas en la luna. Y había una mujer que se quedaba siempre paseando en la luna, y hay un hombre que está enamorado de ella, pero en un momento dado se da cuenta de que ella se empieza a alejar, la luna, el astro se va a empezar a ir para siempre, y él tiene un momento de indecisión en la escalera, y la luna se va para siempre con la mujer amada, y esa es la razón por la que los perros aúllan en las noches de luna llena, recordando el dolor de ese hombre por la pérdida de la mujer. Lo empezamos a platicar en este ejercicio que estábamos haciendo Manuel y yo, de verdad de tratar de hacer otros discursos en términos de televisión, y fue maravilloso porque Manuel empezó a decir, y mientras tú estás platicando eso, unos pescaditos empiezan a aparecer por detrás de... Que para mí la figura del pescado así, siempre he dicho que Imaginantes es un proyecto que pescamos, porque apareció justo la primera imagen que tuvimos y que además es recurrente en muchos de los Imaginantes, es la de un pez, y que es una idea muy de David Lynch. Cierto. Entonces, pero hay muchos donde aparece esta figura, y justo platicando, que también era uno de mis libros favoritos, el de las cosmicómicas de Ítalo Calvino, pues dijimos, ¿por qué no aventurarnos a explorar a ver qué podemos hacer con esto? Sin tener ni siquiera una finalidad muy clara, era nada más, vamos a explorar a ver qué se hace aquí, ¿no? Y así nació el proyecto en realidad. Ese fue el día que gestamos el primero, ¿no? Y jugando, porque eso es lo que me parece importante. Esta cuestión no sabíamos si iba a ser un haiku o no sabíamos cómo iba a jugarse, sí. ¿No? Pero era imaginar juntos, que ese es el proceso natural que además todo niño, todo espectador tiene. El problema, y esto creo que debemos de plantearlo, es que hoy en día nuestra sociedad, entre las diversas crisis que tiene, es una crisis de imaginación. Hay muchos problemas que vivimos, pero uno de los fundamentales es que no encontramos salidas porque simple y sencillamente la creatividad y la imaginación la tenemos muy cerrada. Y creo que ahí también hay caminos interesantes. Yo quisiera hablar de uno de esos, y hablando de lo inesperado además, que es, digamos, el cariz social que tomó en algún momento Imaginantes, que creo que ustedes tampoco se planteaban y que surgió, si no me equivoco, porque ambos me lo han platicado, pero creo que ha habido demasiados whiskies enfrente cuando me lo han platicado.